Buenos días. Nosotros les hablaremos un poco acerca de la cultura mexica. Somos del grupo 207. Este trabajo pertenece a la materia de historia y mi equipo está conformado por Brenda Pérez, Mariela Torres, Fernanda Valenzuela, Citlali García y yo, su servidora, Cassandra Fuentes. Mi compañera les hará una breve introducción acerca de lo que es la cultura de los mexicas. Ok, yo hablaré unos datos generales de la cultura mexica. El pueblo mexica fue el último de los grupos nahualtecos que llegaron a la Cuenca de México. Lo hizo a finales del siglo XIII y cuando la mayor parte de los territorios centrales de nuestro país habían sido habitados, motivo por el cual se vieron obligados a luchar incansablemente para establecerse en el Gran Lago de México, en donde construyeron su espléndida capital, Tenochtitlan. Su duración del periodo posclásico tardío fue de 1200 a 1521 después de Cristo. Los mexicas Nahua fundaron México Tenochtitlan. Se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que conoció Mesoamérica. Su escritura la escritura mexica fue el sistema de escritura usado por la civilización mexica, basada en conversiones y símbolos representadas por pictogramas e ideogramas de la tradición mesoamericana de los pueblos del centro del actual México en los periodos epiclásico y posclásico. Educación fue el grupo mexica que tenía mayor diligencia e interés por esta educación. Se encontraba el Tepozcali y Calmecac. Había varios Tepozcali que se les enseñaba el cultivo de la tierra, el arte de la guerra, cantos sagrados y la educación moral. Entre los mexicas las escuelas eran fundamentalmente especialmente los templos, instituciones de carácter religioso, y concentraban a los niños y jóvenes para el servicio a las menores. Iban a trabajar además de a educarse. La función principal de la escuela era el culto a los dioses, aunque esta actividad existían aspectos prácticos y mundanos. Los indígenas aprendieron el sistema fonético latino y lo utilizaron para transcribir al papel su historia y sus tradiciones en español o en su lengua. La enseñanza se daba a todos los miembros. Se creía que los recién nacidos perderían la vida si no los llevaban al templo escuela. El Tepozcali se había pie en el trabajo de actividades militares. Los niños de edad temprana practicaban en combates, existían rigidez de herencia y usaban mucha tecnología para hacer todas sus actividades. Ahora un poco de historia de los mexicas. Bueno, a mí me tocó la historia de los mexicas y trata que era regida por 7 calpulis. Y esta tribu de chichimecas, conocidos como bárbaros, eran gente de vida nómada y en busca de riquezas y paz para su pueblo, que decían que se encontraban en el suroeste. Estos 7 calpules estaban regidos por 4 jefes sacerdotes, que a la vez estaban regidos por 3 mayores, donde solo uno era el que controlaba todo. Este grupo prenigrándome Huitzilopochtli y hacían sacrificios humanos. La fundación de Tenochtitlán se da entre 1325 a 1370. El nombre de Tenochtitlán, lugar donde se asentó la tribu del caudillo, cuenta una leyenda que dice que se encontró un águila posada sobre un nopal sosteniendo una serpiente en la boca. En primer lugar, los aztecas andaban buscando un sitio que no fuese de nadie, y la isla a la que fueron a fundar casualmente no había nadie. Y en segundo lugar, había que tener en cuenta que probablemente estaban los del Olca. Yo les hablaré un poco acerca de sus dioses. La cultura mexica tenía una gran cantidad de metodologías, era muy rica en metodología, por lo cual tenía diversos dioses para tareas específicas. Ometeotl era el nombre que tenían específico para los diversos dioses que tenían. Se suponía que él era el más poderoso, el que definía del bien, del mal, el calor, el frío. Pero en sí tenían otros, que era Tlaloc, que se suponía que era el dios del agua y era de color rojo. Tezcatlipoca
que era el dios de la tierra y su color era el negro. Quetzalcóatl era el dios del aire y su color era el blanco. Y Huitzilopochtli y su color era el azul y representaba el fuego. Los 4 elementos se suponía que en esos tiempos eran los más importantes, era el agua, la tierra, el aire y el fuego. Pero en ciencia, así como que el todopoderoso era Ometeotl, que era así como que lo máximo, lo que ahora en la cultura religiosa sería nuestro dios. Los demás eran dioses igual de importancia, pero pues para diferentes. Así que cuando querían que lloviera para los cultivos o algo, le rezaban a Tláhuac y le ponían así ramitas de color rojo. Esa es una breve explicación sobre los dioses. Ahora yo voy a hablarles sobre la agricultura de los mexicas. Los mexicas lograron un gran desarrollo agrícola urbanístico. Por ejemplo, agrandaron el islote original por medio del sistema de chinampas, lo que les permitió una producción agrícola intensiva y la construcción de casas y edificios en terrenos ganados al lago. También trazaron calzadas, canales para el tránsito de canoas y construyeron caminos que entrelazaban distintos poblados con la ciudad de Tenochtitlán. Por otro lado, la agricultura era una actividad que se regía por medio de un calendario. El tiempo fue creado por la pareja de dioses Xinactonal y Oxomoco y por Quetzalcóatl, con el fin de dar secuencia, organización y planeación de los fenómenos terrenales y divinos. El tiempo divino, que constaba de 260 días, consignaba los rituales en calendarios básicamente adivinatorios. Como ya hemos visto, el tiempo terrenal estaba organizado por un calendario solar determinado por las épocas de sequía y de lluvias y regía las actividades agrícolas. Estaba dividido en 18 meses de 20 días, más 5 días que llamaban Neomtemi, y que por considerarse asiagos no se celebraba en ellos ninguna fiesta, pero con los cuales se complementaban el ciclo de 365 días. Bueno, yo voy a hablar sobre el arte mexica y pues el arte mexica incluye las manifestaciones artísticas de los mexicas, entre los que se encuentran la literatura, la música, la arquitectura, la escultura, la plástica y las danzas. Voy a hablar ahora sobre la arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa se desarrolló siendo las pautas de la tradición mesoamericana. Aunque existen aportaciones importantes, el tipo de construcción más original es el de los templos gemelos, con doble escalinata de acceso. Aunque el mejor conocido es el de Yucatán, a ese modelo respondieron también los templos principales de México Telolco y México Tenochtitlán. Ahora voy a hablar sobre las pinturas en los códices. Los códices mexicas, como la mayoría de los códices mesoamericanos, están elaborados con un papel especial hecho de corteza de árbol. Este árbol se le es llamado el amatl. Fueron realizados por artistas de la élite llamados tlacuilos, con conversiones de las distintas tradiciones pictóricas de Mesoamérica. Arte plumario. La plumería fue una de las expresiones más originales y características de los aztecas, especialmente en la elaboración de mosaicos. Las aves utilizadas para estos trabajos procedían de los bosques tropicales del sur de México y Guatemala, o bien eran criadas en cautiverio y cazadas con técnicas refinidas que no dañaban el plumaje de la presa. Eran clasificadas de acuerdo con el tamaño, calidad y color, siendo las más apreciadas las verdes de quetzal. Ahora yo voy a hablar sobre la música mexica. La música indígena mexica prehispánica no era solamente pentatónica, como se ha afirmado, sino que sus características estructurales variaban según la religión y la lengua autóctona.
Ahora voy a hablar sobre la escultura mexica. Las esculturas y figurillas de personas son los elementos que identifican las creaciones plásticas de posclásico tardío. Son imágenes de hombres y mujeres que expresan los ideales tanto en edad como en bellas artes. La conclusión de nuestro tema es que la cultura mexica influyó mucho para que hoy tengamos la escritura, matemáticas y calendario que tenemos. O sea, lo que utilizamos ahorita influyó en esos tiempos. Y esperamos y haya sido una explicación de su agrado y lo hayamos hecho entendible. Gracias por su atención y eso es todo por nuestra parte.